Un saludo especial para estas mujeres y hombres que han dedicado su vida a defender la vida de nuestros defensores y defensoras de derechos humanos en el marco del proyecto Cuidar Vidas. He sido invitada para hablar de el enfoque de derechos de la niñez en el marco del enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos del enfoque de derechos de la niñez, lo primero es preguntarnos, que como ya la mayoría sabemos, ¿por qué los derechos de los niños y las niñas están por encima de los derechos de los demás? Lo trae nuestra Constitución en su artículo 44, dice así: los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. Siempre que hago esta pregunta en los talleres, las personas me responden en términos de capacidad. O sea, se dice, no, pues porque los niños no saben, son menos inteligentes, son menos fuertes y por lo tanto son vulnerables. Estas en general son las respuestas a la pregunta de por qué los niños, niñas y adolescentes tienen derechos especiales, pero esta no es la respuesta correcta. La respuesta correcta está desde el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos siempre busca que aquellas poblaciones que tradicionalmente han sido tratadas como algo menos que un ser humano se traten de manera igual que el resto de las personas. Esto viene de una historia bastante larga en la que, si nos vamos hasta la antigua Roma, podemos encontrar que en ese derecho romano el pater familias, el padre de familia, podía vender hasta 3 veces a su hijo y 1 vez a su hija para pagar una deuda. ¿Por qué solo 1 vez a su hija? Porque al ser mujer valía menos. Pero en general, tanto los hijos, las hijas, como la mujer del pater familias eran consideradas propiedades, al igual que el ganado, al igual que sus esclavos y al igual que la tierra, la casa, en general. Todos estos eran propiedades porque el único que era considerado sujeto de derechos era el padre de familia, el pater familias. Esto es, pues, hace 2000 años, pero cuando empieza este desarrollo de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos humanos, y llegamos ya a la época de la Revolución Francesa, se hace una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero en esa declaración, que se hizo en 1789, solamente tenían derechos las personas de sexo masculino, o sea, los hombres adultos, blancos, europeos. No cualquier persona clasificaba para reclamar esos derechos. Solo hasta 1948, después de 2 guerras mundiales que prácticamente convirtieron en jabón a parte de la población, las naciones estuvieron listas para decir no. Aquí todas las personas debemos ser tratadas como iguales en dignidad y derechos. Y en esta declaración es la primera vez que se reconoce que todas, absolutamente todas las poblaciones deben ser tratadas de igual forma, que no puede haber unas poblaciones que sean sujeto y otras que sean tratadas como objeto, como cosa, como menos que persona. Sin embargo, a pesar de que esta declaración lo dice así, todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, se requirió de luchas, más luchas, de abogacía para lograr que determinadas poblaciones fueran consideradas también personas y sujetas de esos derechos humanos. La primera de ellas fueron las mujeres. Los derechos de las mujeres son derechos humanos a través de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, y solo hasta 1989, o sea, 10 años después, los niños, niñas y adolescentes pasan a ser reconocidos como sujetos de derechos. ¿Por qué se necesitó una convención especial que dijera que los derechos de los niños y las niñas eran derechos humanos? Pues por lo que hablábamos al principio. Tradicionalmente se les ha considerado como propiedad de los adultos, como algo menos que una persona. Por eso también por mucho tiempo se les dijo menores. A las mujeres también se les trató de menores
durante muchos periodos históricos. Y esto lo que quiere decir, no es un capricho, porque a veces no, pues es que con menores ya estamos hablando de todos los niños y las niñas, ¿para qué tener que decir esa retahíla de niños, niñas y adolescentes? Porque es que al decirles menores estamos reforzando esa idea de menos que. Y la Convención de los Derechos de los Niños busca precisamente que no se les trate como menos, sino como iguales en dignidad y derechos para cumplir con eso que se dijo desde 1948. Los niños y niñas siempre, toda la vida han sido tratados como inferiores, incapaces, dependientes, propiedades. Todavía uno escucha, ya cada vez menos, políticos hablar de que los niños son el futuro. ¿Por qué hablan de que son el futuro? Pues porque no consideran que ahora sean personas, sujetos, que voten. Como no votan, entonces no me interesan. Ese ha sido siempre el concepto de infancia, de adolescencia, que es muy reciente, porque siempre se ha considerado que las personas menores de 18 años lo que son es un proyecto de adulto, algo que va a llegar a ser, pero no se les considera como iguales y como personas, sino hasta que cumplen esa mayoría de edad y empiezan a ser tratados como ciudadanos, como ciudadanas, como seres iguales. Un ejemplo de este enfoque de derechos de la niñez, en el que lo que se busca es que los niños, niñas y adolescentes sean reconocidos y reconocidas como sujetos de derechos, lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Un amigo mío me contaba una vez, sin saber pues toda esta parte teórica, cómo yendo con su bebito, que tenía 2 añitos en ese momento, en un restaurante, él lo dejaba en la sillita con sus colorcitos, se le traían la comida y todo, pero estaban comiendo y le entra una llamada de la oficina y él tiene que salir corriendo, tiene que volver a la oficina, entonces pide la cuenta, rápidamente paga, agarra su morral y agarra al niño y sale. El niño inmediatamente arranca una pataleta de esas, que quienes son papás y mamás saben cómo son esas pataletas. Él cae en cuenta que trató en esa escena a su niño, a Martín, lo trató como si fuera un morral, lo levantó como si fuera una cosa más. La siguiente vez que le sucedió exactamente lo mismo, lo llaman del trabajo y él voltea a mirar a Martín y le dice: Martín, por favor, termina lo que estás haciendo, que nos tenemos que ir. Ya voy a pedir la cuenta y nos vamos. Martín es posible que no entienda ni qué es la cuenta, ni por qué se tienen que ir, pero se siente reconocido en ese acto de mirarlo, de hablarle, de considerarlo. Y en esa ocasión ya no le hace pataleta. Y eso hizo que este amigo entendiera que ver a su hijo como una persona, como un igual, era un ejercicio que tocaba hacer a diario. Y es difícil para nosotros como personas adultas poder ponernos esas gafas del enfoque de los derechos de la niñez y empezar a ver a los niños y niñas como sujetos, como personas, porque es precisamente el no verlos como tal lo que ha servido de justificación para miles de violencias. La etapa de la niñez y la adolescencia es una ventana de oportunidad. O sea, cuando se empieza a hablar de que no, que son incapaces, que son vulnerables, es por su incapacidad, no, todo lo contrario. Su capacidad progresivamente va creciendo, es una ventana de oportunidad donde se van a desarrollar todas las habilidades cognitivas, emocionales, sociales, y es por eso también que requieren una protección especial para que ese desarrollo se dé de la manera más adecuada posible y sin que sea obstaculizado por ningún tipo de maltrato, de violencia o de abandono. Entonces, en conclusión, los derechos especiales, la protección especial de los derechos de los niños viene justificada es porque ha sido una población que tradicionalmente ha sido considerada menos que persona, por lo que requiere que sus derechos sean protegidos de manera especial y de esa manera se cumpla aquello que se dijo en 1948 de que todas, absolutamente todas las personas
nacemos iguales en dignidad y derechos. No hay unos sujetos y unos objetos. No hay unos que son personas y otros que son menos que personas, no. Se trata de que se nos garantice a todas las personas ese derecho a la igualdad con independencia de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra etnia y de todas las condiciones que puedan hacer que a un ser humano se le trate de manera desfavorable frente a los demás. Eso es lo que hacen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es lo que hace la Convención. Implica un cambio de enfoque. La Convención de los Derechos de los Niños, o de los derechos de la niñez mejor, porque así hablamos de los niños y de las niñas, fue firmada por Colombia en 1991 a través de la Ley 12. El primer artículo nos aclara cuál es la población que tiene esa protección especial a sus derechos y nos está hablando que por niños se entiende todo ser humano menor de 18 años. En los artículos 19 y 34, la Convención de los Derechos de la Niñez nos trae todas las obligaciones que frente a las violencias que se cometen regularmente contra los niños y niñas por esa discriminación de la que venimos hablando, los estados son responsables. Y los estados, no entendidos solamente como las entidades y el gobierno, sino absolutamente todas las personas adultas, somos responsables de proteger y garantizar esos derechos de los niños y niñas, particularmente su derecho a vivir una vida libre de violación, abuso, explotación, de cualquier forma de violencia. La Convención sobre los Derechos de la Niñez implica entonces un cambio jerárquico en las relaciones entre las personas menores de 18 años y las personas adultas. Ese cambio que implica esto no es algo fácil, es algo que, como les ponía en el ejemplo de mi amigo, implica un ejercicio diario, entender que no somos superiores, podemos tener más experiencia, podemos tener más conocimiento, pero eso no nos hace superiores. Les debemos a los niños, niñas y adolescentes el mismo respeto que a cualquier ser humano. La violencia es la principal manifestación de esa discriminación que se da contra las personas menores de 18 años. Es todo acto, omisión, amenaza hacia otra persona, grupo de personas o comunidad que les cause algún tipo de sufrimiento o daño. La violencia ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pero para las poblaciones tradicionalmente discriminadas, como el caso de las niñas, niños y adolescentes, generalmente ocurre en el ámbito privado. La violencia no es natural, pero se naturaliza. Y el primer escenario donde se naturaliza esa violencia es cuando creemos que dentro de la crianza y dentro de la educación debemos aplicar violencia para que los niños y niñas aprendan. Lo único que estamos enseñando cuando hay algún tipo de castigo físico o psicológico pretendiendo que ese castigo haga que el niño aprenda, lo que aprende el niño o la niña es que quien tiene el poder puede ejercer violencia sobre quien no lo tiene. Se naturaliza esa violencia. Muchas personas dicen, no, a mí me pegaron cuando yo era pequeñito, pero yo no quedé traumado. Falso. Quedé traumado porque estoy justificando la violencia. Estoy naturalizando la violencia. Y el primer paso para reconocer a los niños, niñas y adolescentes como personas, como sujetos de derecho, es entender que ninguna persona con violencia aprende. Lo único que aprendemos es el miedo, no el respeto. Y esta violencia lo que hace es perpetuarse y reproducirse de generación en generación. Las personas aprenden a utilizarla como una forma de controlar y ejercer poder. Se aprende que el grande domina al chiquito. Y en el momento en que el chiquito ya es grande, entonces ya va a querer dominar a otro que sea más pequeño o pequeña que él. Se acepta como una forma legítima de relacionarse o de resolver los conflictos personales. O sea, si lo que nos enseñan nuestros padres cuando somos niños es que los conflictos se resuelven con una palmada, con una cachetada, con un golpe, esa es la forma en la que aprendemos y entendemos que se resuelven los conflictos y es así como se reproduce
esta violencia de generación en generación y las víctimas terminan reproduciéndola. El estudio de Naciones Unidas sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes ha encontrado que esta violencia se da en absolutamente todos los países y todas las clases sociales. Se da en los entornos que deberían ser los más protectores, la familia, la escuela, la comunidad. Y un aspecto esencial de esa violencia es el uso de poder. Siempre se da frente a quien tiene el poder sobre quien no lo tiene. Se basan tanto el maltrato infantil como la violencia sexual, como la utilización de niños y niñas en actividades delictivas, explotadoras y riesgosas, se han basado siempre en ese concepto de propiedad que tienen los adultos sobre los niños, niñas y adolescentes. Es mi hijo, yo hago con él lo que quiera, o simplemente soy adulto y soy quien tiene el poder. La percepción que tenemos sobre la niñez es el factor clave para propiciar esa violencia. No reconocer a los niños, niñas y adolescentes como personas iguales, sino como una evolución hacia la edad adulta o algo que todavía no es, pero va a ser, es lo que lleva siempre a responsabilizarlos, a justificar esas violencias, a decir, si me pasó a mí, ¿por qué no le va a pasar a esta siguiente generación? Y no rompemos ese ciclo de violencia. Un factor fundamental para aplicar el enfoque de derechos de la niñez cuando estamos frente a casos de violencias contra niños y niñas es entender que esa violencia siempre es responsabilidad del adulto, del violentador, del agresor. Nunca podemos poner la responsabilidad de una violencia sufrida por un niño o una niña en la víctima. Siempre será responsabilidad del agresor. Tampoco es posible que este enfoque de derechos, este enfoque que pone los derechos de los niños y niñas prevalentemente sobre los derechos de los demás, no se puede aplicar discrecionalmente. Los derechos de la niñez y la adolescencia no son dependientes de si me parece o de si el niño hace o deja de hacer determinada cosa. No, esos derechos se garantizan en su totalidad y en todo el tiempo. No podemos decir que el niño o niña tiene derecho a la educación solo si hace las tareas, o que tiene derecho a la salud solo si se come la comida. Los derechos no se pueden condicionar, y esto es algo que tenemos que tener claro al momento de hacer efectivos en la crianza todos esos derechos. La violencia cometida contra los niños, niñas y adolescentes es un problema público. No es algo de lo privado, no es que cada papá o mamá o educador puede decidir si aplica o no violencia, no. Todas las personas adultas somos responsables de garantizarles a esos niños y niñas una vida libre de violencias. Por eso nuestra responsabilidad para garantizar que los derechos humanos sean reales es respetar esa dignidad humana. Nuestra Constitución, como les contaba, en el artículo 44 y en el artículo 45 garantiza esa prevalencia de los derechos de la niñez sobre los derechos de los demás y nos dice a todas las personas que tenemos esa responsabilidad de garantizarles una vida libre de violencias. Es una responsabilidad de absolutamente todas las personas. No es una responsabilidad solamente del ICBF o de las comisarías o de educación o de sus papás o sus mamás. Todos y todas como sociedad tenemos el deber de garantizarles sus derechos. Muchas gracias por su atención.